Vaya conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, versículo 30 al 34. Perdón. Marcos 6, 30 a 34. Marcos 6, 30 al 34. Lea conmigo. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos lo reconocieron y los vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. El título para esta noche es Aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús. Indiscutiblemente, Él es el maestro de maestros. No importa cuánto podamos conocer de la Biblia, no importa cuántos seminarios, a qué universidad vayamos, absolutamente Él sigue siendo el maestro por excelencia. Y en Mateo 11:29, no lo vaya a buscar, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí es una invitación que nos hace el Señor. No es solamente para las personas que estaban en aquel tiempo con Él, es una invitación absolutamente para todo aquel que se atreva hoy a decirle, Señor, yo quiero caminar contigo hombro a hombro. Es que ni siquiera es que Jesús va adelante de nosotros, no es que Jesús va atrás de nosotros, porque les he explicado en otras ocasiones, el yugo era un aparato de madera que se colocaba en los animales para que pudieran trabajar parejos. O sea, ninguno de los dos podía adelantarse, sino que básicamente lo colocaban sobre el cuello de cada uno de los animales y ellos caminaban a la par. Cuando Jesús dice, lleven mi yugo, dice, yo quiero que ustedes caminen a la par conmigo. Y a la medida que ustedes van caminando, van a ir aprendiendo lo que deben aprender para poder realmente parecerse en cada día más a mí. Porque finalmente cuando uno se la pasa tiempo con una persona, ¿qué termina haciendo? Casi las mismas cosas, casi termina hablando que la misma persona. ¿No le ha pasado a usted? Cuando uno pasa tiempo con una persona termina siempre lo mismo. Sí, se le prenden los dichos del uno, los dichos del otro. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. Por supuesto que sí. Para aquel tiempo, pues obviamente Él andaba no solamente con los 12 discípulos, andaba con muchas personas. Pero para este tiempo usted dirá, bueno, pero Él está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó su Espíritu. Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas. Tenemos que aprender. Les he dicho, un pastor no es pastor básicamente porque va a un seminario. A un seminario va el que tiene plata y el que quiere estudiar teología. Así de sencillo. Conseguir una carta de recomendación de cualquier iglesia, cualquiera lo puede hacer. Yo estudié no sé cuántos años cuando el seminario realmente era un poco más complejo. Hoy la gente va al seminario 3 años. Yo estudié como 7 años el seminario. No sé si era que me tenía fastidio, no era que fuera mal estudiante, pero era bastante largo. Yo no recuerdo el pénsul cuántas materias eran, pero era un tiempo. Y uno va al seminario y claro, aprende teología. Uno va al seminario y aprende conceptos, bases, sí, que indiscutiblemente son buenas, pero eso no le hace pastor. Pastor le hace cuando usted puede andar con Jesús y aprende a conocer el corazón de Jesús. Hay gente que no ha ido al seminario y son muy excelentes pastores. ¿Sabía usted? Ahora usted dirá, pastor, entonces es contraproducente ir al seminario. No, qué bueno si usted es pastor y puede capacitarse y puede ir más allá. Pero hoy vamos a aprender de Jesús a través de ¿qué? De este relato, a través de este relato.
Entonces, vamos a ver solamente dos cosas. Primera, la disposición del Señor. El Señor siempre estaba dispuesto ¿para quién? Para las personas. Mire, cuando usted lee con detenimiento los versículos antes del 30, encuentra que el Señor Jesús está apesadumbrado. Aunque era Dios, Él sentía tristeza. ¿Recuerda en la tumba de Lázaro qué hizo? Lloró. ¿Recuerda cuando la viuda de Naín se entristeció de ver a la mujer y el luto que llevaba? Pues resulta que antes de que el Señor se trasladase, en este relato que estamos viendo en el Evangelio de Mateo, le acaban de dar la noticia de que su primo había sido asesinado por Herodes. O sea, usted mira antes y encuentra que básicamente le están diciendo que sí, le están contando la historia de que la mujer de Herodes puso a su hija a bailar, a su hija no, a la hija de ella, ¿no? Usted no vaya a meterse en problemas con su hija. Y puso a su hija de ella a bailar allá, y cuando Herodes le dijo, bueno, yo te haré hasta la mitad de mi reino, entonces se acercó la mujer y le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que se la trajeron en una bandeja. En una bandeja le trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, el Señor sabía indiscutiblemente que Él iba a ser sacrificado, pero eso le golpeó. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo que Él enseguida les dijo, vamos a otro lado. Aquí dice que estaba cansado y que fue al otro lado. Entonces, aparte de que estaba golpeado por la noticia, estaba muy cansado, al punto tal de que estaba pidiendo vacaciones casi. Dijo a sus discípulos, vamos a un lugar apartado, un lugar tranquilo. Estaba saturado, no le daban paz en ningún lado, donde quiera que estaba, tenía gente. Entonces, se fueron en una barca. Dice el Evangelio de Lucas que la gente llegó primero a pie, le ganaron. Él iba en una barca y los otros a pie y le ganaron, porque la gente tiene necesidad ¿de quién? De Jesús. La gente tiene necesidad del Señor. Lo que pasa es que como en este tiempo nosotros no somos eficientes en la función que se nos ha encomendado, entonces la gente anda buscando a Jesús en los lugares donde no está Jesús. Y el brujo anda ofreciendo, el hechicero, las sectas, cantidad de gente anda ofreciendo todo tipo de artilujos, todo tipo de situaciones que confunden a aquellos que tienen necesidad de Jesús. Pero para aquel tiempo la gente sabía que Jesús se estaba trasladando a ese lugar. Entonces corrieron apresuradamente. Dice la palabra que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo para comer. ¿Se imagina? No tenían tiempo para comer. Pero ahí está el Señor Jesús. Cuando se bajó de la barca, el Señor dice que tuvo compasión. Hemos hablado en otras ocasiones de la compasión. O sea, fue movido a misericordia a lo profundo de su corazón. ¿Y sabe qué hizo? Dice en este relato que empezó a enseñarles. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas dice que inmediatamente se puso a sanar a los enfermos. ¿Y sabe cómo sanaba a los enfermos? Jesús no sanaba a los enfermos como los grandes evangelistas de hoy que se quitan el saco y lo tiran allá para que todo el mundo sea sano. Jesús tenía una atención unipersonal. Él atendía persona por persona. Quiero que se imagine el trajín. Estaba cansado, no tenía tiempo de comer, pero el amor, la compasión que había en él por las almas no le permitía de ninguna manera ignorarlos. Ahora seguramente hacían fila o no sé cómo sería la cuestión, pero atendía persona por persona. ¿Y hasta qué hora hizo eso? Dice que hasta la tarde. El Evangelio de Lucas dice que hasta entrada la noche. ¡Wow! ¡Qué disposición del Señor! ¡Qué disposición de Dios para atender a la gente! Usted va a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, que el Señor dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Dice, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque Jesús tiene compasión de todas las personas que hoy están sin Cristo y espera que nosotros lo hagamos. Ahora miremos la manera de los discípulos, que es el segundo punto de esta noche. La manera de los discípulos. Versículo 35. Dice, al atardecer los discípulos se le acercaron y dijeron, este es un lugar alejado y ya está haciéndose tarde.
Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y a las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Qué tienen los discípulos? Una preocupación sin amor. Una preocupación como se preocupa ¿qué? Cualquiera persona. Oye, hermano, ¿vio que la niña pareció muerta, que se ahogó? Sí, pero no es nuestra niña. Usted ve la noticia y al rato se acuerda. Sentimos preocupación mientras de pronto el impacto de la noticia llega y, uy, no diga, sí, ¿qué va? Y luego se nos olvida. La preocupación de ellos básicamente es una preocupación como la de cualquier persona, y en vez de atraer las personas a Jesús, ¿qué hacen? ¿Quieren que se vayan? ¿Qué es lo que le dicen al maestro? Despáchalos. Esta gente ya debe tener hambre. Están desde por la mañana aquí. Sáquelos. Dios, tenga misericordia al Señor de nosotros, porque a veces en vez de querer realmente que las personas se acerquen a Jesús, lo que estamos haciendo es lo que hacían estos hombres. A veces nos estamos tomando atribuciones que no nos corresponden. Fuimos puestos para atraer la gente, no a nosotros, no absolutamente a una congregación, a una denominación, sino fuimos puestos para que la gente conozca a ¿quién? A Jesús, para que la gente acepte los favores de la misericordia de Dios, para que la gente sea salva en Jesús y permanezca en Jesús, no para despachar la gente como cualquiera persona. Y estos hombres, su preocupación es normal, sí, no, que se vayan tranquilos, no hay problema. Ahora, el Señor les da una orden. Mire el versículo 37. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Eso es una orden. No dijo, ¿qué hacemos? No preguntó, ay, ahora. No, denles ustedes de comer. Parece una orden ¿qué? Ilógica. Parece una orden que no tiene sentido. Resuélvanlo. ¿Cómo lo van a resolver? Como ellos están viendo las cosas desde el punto de vista natural, la respuesta de ellos ¿cuál es? Natural. Ellos ni siquiera recuerdan, óigame bien, las cosas que el Señor había hecho. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice Juan que la primer señal que hizo, ¿cuál fue? Volver el agua en vino. Ellos habían visto la mano de Dios obrando a través del Hijo de Dios. Habían visto cómo en medio del festejo se había acabado el vino y el Señor tomó 2 tinajas y convirtió el agua. Sabían que Él tenía el poder. Ahora, si el Señor da una orden es porque sabe que nosotros podemos cumplirla. El Señor no nos va a mandar a fracasar. El Señor no nos va a mandar a un imposible. El Señor nos va a mandar a algo sin saber cómo lo vamos a hacer. Si Él dijo, denle ustedes de comer, es porque básicamente ellos podían haber resuelto la situación. Nosotros, en este tiempo, estamos al igual que los discípulos de aquella época, tomando decisiones naturales. Decimos, sí, hermano, vamos a orar, pero mandamos a la gente ¿a dónde? Al médico. Viene la persona con necesidad y oramos por ella. Le decimos, no se preocupe que Dios le va a responder. Pero ¿podríamos hacer nosotros algo por ellos? ¿Tendríamos la forma, la manera de hacer algo por las personas? Aparte de orar, y no estoy menospreciando la oración. La oración es importante, la oración es trascendental. Pero ¿qué más podría hacer yo? ¿Qué más podría hacer usted? Si Dios le dijera hoy, no los deje ir. No los despache. Mire a ver cómo usted va a arreglar este asunto. Entonces, ellos dijeron, tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Eso no era lo que estaba diciendo el Señor. Pero ellos estaban diciendo, bueno,
si Dios nos cambia el presidente y viene uno entonces de derecha, vamos a hacerlo mejor. No, mentiras del diablo. Esto no es del gobierno. Esto no es del pastor. Esto no es, hermano, de absolutamente que usted tenga o no tenga. Esto es de querer hacer las cosas a la manera de Dios. El Señor les va a hacer una pregunta. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averiguan. ¿Sabe cuál es la pregunta para nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué tiene realmente usted de parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su vida? Yo soy salvo, sí, eso lo sabemos y espero que usted lo tenga muy claro en su corazón, que somos salvos. Pero más allá de ser salvos, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Mire, es el momento en que nosotros tenemos que indagar en nuestro corazón qué es aquello que Dios nos ha dado, para poder saber realmente cómo vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Él les mandó a averiguar. La respuesta de ellos, ¿qué es? 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Para 15 o 20,000 personas. ¿Tiene usted claro lo que son 20,000 personas? Estaba mirando el aforo del Movistar, del que hicieron ahorita, yo no lo conozco, pero estaba mirando por internet y tiene un aforo para 14,000 personas. O sea que está lleno ese Movistar y todavía hay 5,000 personas más afuera. Quiero que se imagine la cantidad de personas que están allí en ese lugar. Es una multitud de personas. Pero hay ¿qué? 5 panes y 2 pescados. ¡Wow! Eso es una locura. Eso no tiene sentido. O sea, algo tiene que estarle fallando en la lógica a Jesús. Y le voy a decir una cosa y con respeto del Señor se lo voy a decir. Realmente el Señor Jesús no tiene lógica. Porque Él no se mueve por lógica. Él se mueve ¿por qué? Por fe. ¿Cuál es el problema en nosotros? Nuestra lógica. Nuestro sentido común se opone a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestro sentido común nos dice que esos 5 panes y esos 2 pescados nunca van a alcanzar. Pero usted mira en los 4 evangelios, porque este relato está en los 4 evangelios, y se da cuenta que comieron más de 20,000 personas. Dice 5,000 hombres, sus esposas y sus hijos. Y no tenían de a un hijito como ahora, ni tenían un gato. Eso eran 2, 3, 4, 5 chinos. Todos comieron de esa cantidad. La pregunta es, si el Señor dice, denles ustedes de comer, ¿ellos podían haberlo hecho? Sí. Sí, pero ellos quedaron varados en la lógica. Le voy a colocar un relato que usted conoce en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. No lo busque. Se lo cuento rápidamente. En el Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, hay una mujer que está viuda y sus hijos se los van a llevar como esclavos. Entonces, la mujer ve que pasa el profeta y lo llama. Y le dice, no, tu sierva está endeudada, mire, mi esposo era profeta, usted lo conocía, y básicamente se murió y nos dejó en la quiebra. O sea, era un ministro ¿qué? Desordenado. Un ministro desordenado. Y se murió y lo único que le dejó a la casa fue problemas. Entonces el profeta pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en casa? Que es la misma pregunta que hace el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tienes en casa? Que es el cuestionamiento al cual yo quiero que esta noche llevemos nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de parte de Dios? Entonces ella dice, no, yo no tengo nada. Lo único que tengo es aceite. Tengo un poco de aceite. Y la respuesta del profeta es, con eso es suficiente. Nosotros siempre estamos pensando que no tenemos, siempre estamos pensando que no nos alcanza, siempre estamos pensando en la lógica misma en la cual se estaban moviendo los discípulos aquella tarde. Entonces el profeta le dice,
ve y consigue vasijas prestadas, no pocas, le dice. ¿Por qué le dice no pocas? Porque nuestra mente siempre se queda pequeña a lo que Dios quiere hacer con lo que nosotros tenemos. Porque de alguna manera no es ni el diablo, no es ni el mundo, no es nadie, somos nosotros los que nos restringimos, somos nosotros los que de alguna manera no permitimos que Dios haga lo que quiere que hacer. Nuestra mente nos detiene. Dice, consiga vasijas prestadas, no pocas. El relato dice que ella salió y consiguió vasijas con todos sus vecinos y que finalmente empezó a traspasar aceite, se encerraron a traspasar aceite y llenaban una y enseguida se llenaba la otra. Exactamente lo mismo que los panes y los pescados. ¿Hasta dónde alcanzó el aceite? Hasta que se terminaron las vasijas. ¿Hasta dónde Dios quiere moverse con nosotros? Hasta donde nosotros le permitamos moverse. Si usted no le permite, nunca va realmente a comprobar hasta dónde puede llegar el brazo de Dios a través de usted. No es el brazo suyo, ¿es el brazo de quién? El brazo de Dios. Es la mano de Dios la que se quiere mover. Es Dios. Entonces, si usted entra en lo complejo del desarrollo de este milagro, va a encontrar un gran trabajo. Yo, no sé, ayer creo que me puse a leer el pasaje, lo he leído muchas veces, yo siempre un relato lo leo muchas veces, y digo, ¿cómo es atender a 15,000 personas? Lo voy a dejar en 15,000. ¿Cómo sería atender a 15,000 personas? Dije, no pudo haber sido 12. O sea, indiscutiblemente no pudieron ser los 12 solos. No pudieron haber sido. Yo dije, ¿cuánto se hubieran demorado 12 personas en atender 15,000, en atender 5,000? Bájelo a 5,000. ¿Cuántos se hubieran demorado? Indiscutiblemente hubo más gente. Claro que tuvo que haber mucha más gente. Pero no es aquellos que están sirviendo. Es aquel que toma el pan, que toma los peces, alza su vista al cielo, los bendice y pone un poco solamente en la canasta de cada uno de ellos. No estoy diciendo que así sucedió el milagro porque la Biblia no dice, estoy especulando. Por favor, quiero dar claridad en eso. Estoy especulando. Porque me puse a pensar, si ellos tenían que ir con la canasta, repartir y volvieron de Jesús, la cosa hubiera sido mucho más que tediosa. No habían acabado nunca. Usted no mete 10,000 personas en un potrerito. No. Tiene que haber un espacio. Y dice el relato de Mateo que los mandó a sentar. Lucas dice que los sentó de a 50 y de a 100. O sea, primero los organizó de a 50 y de a 100. Y luego empezó. Entonces el Señor, para mi manera de ver, toma el pescado, el pan y lo coloca ahí. De pronto las cestas están llenas. Y empiezan a repartir y la gente, quiero que se imagine por favor el asunto de la gente con hambre, todo el día habían estado con Jesús, entonces toman pan y, ¿puedo coger otro? ¿Usted qué le hubiera dicho? Espere el reparto y si sobra, porque así somos nosotros con lo que no es nuestro. ¿Por qué extraña razón nosotros queremos regular la misericordia y el amor de Dios para con las demás personas? ¿Por qué nos cuesta dar lo que no es nuestro? Y todo, óigame bien, todo lo que nosotros podamos tener de Dios no es nuestro. No nos pertenece a nosotros. No tenemos ningún derecho a restringir la mano de Dios en nuestras vidas. Dios espera de nosotros que nos soltemos. Dios espera de nosotros que básicamente simplemente hagamos lo que tengamos que hacer y no estemos tomando medidas. No. Entonces, ellos empezaron a repartir y la gente quería más, tenían hambre y comían. Las primeras personas seguramente no les fue muy bien, pero cuando los discípulos ven que las canastas se desocupan y se llenan, se desocupan y se llenan, ya no hay restricción. ¿Puedo comer más? No, tranquilo, lo que quiera. O sea,
Cambia el pensamiento, escúcheme bien, cambia el pensamiento cuando tú te metes en la dimensión de Dios. Cuando entras en la dimensión de Dios, tu mente reducida a la lógica va a explotar. Y ahora vas a entender que no es una cuestión de humanos, sino que es una cuestión del reino de Dios. Que es Dios el que hace, que es Dios el que por misericordia pone en nuestras manos para que podamos bendecir a otras personas. Que la canasta nunca va a quedar vacía. A la medida que tú repartes, óyeme bien, antes va a sobrar, porque dice que recogieron de lo que, después de que todo el mundo quedó saciado, 12 cestas de comida. Porque Dios no quiere que nada se desperdicie. Nosotros estamos desperdiciando lo que Dios nos ha dado. La palabra del Señor dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos primeramente? Al Espíritu Santo. Tenemos dones espirituales. Tenemos dones naturales. Tenemos la facultad de hacer muchas cosas. Pero vivimos a toda hora restringiéndonos hasta para nosotros mismos. A veces ni siquiera dejamos que la bendición fluya hacia nosotros. Y eso es lo que tenemos que aprender de Jesús. Por eso Romanos nos aconseja no solamente para ser santos, nos aconseja para poder entender al Señor que debemos renovar nuestro entendimiento todos los días. Si piensas como la gente del mundo, también tomas decisiones como la gente del mundo. Si tu pensamiento es un pensamiento natural, tus actos son actos naturales. Pero si tu pensamiento es un pensamiento de reino, tu pensamiento es un pensamiento conforme a la voluntad de Dios, entonces ahora mismo vas a empezar ¿a qué? A fluir en todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué tienes en casa?, le dijo el profeta a la viuda. El Señor Jesús le dijo, vaya averigüen cuánto hay, qué es lo que tienen. Tal vez hoy el Señor diga, ¿qué es lo que tú tienes que aún no has descubierto? ¿Qué es lo que yo puse en ti que todavía lo tienes guardado, que estás restringido, que no fluyes en eso? Tenemos que aprender de Jesús. Y si Dios te dice, ve y dale. Si Dios te dice, hazlo, solamente obedece. Y no te pongas a pensar. Porque cuando te pones a pensar, automáticamente te vas a imposibilitar. No lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Le he dicho en otras ocasiones, y ahorita con el seminario de hombres, es fácil experimentarlo. ¿Vas a venir al seminario? Si es la voluntad de Dios, sí. No, yo creo que no es la voluntad de Dios que vengas. Dios debe estar pensando, ¿por qué no te quedas más bien trabajando? O sea, tenemos un pensamiento extraño. Y no es que Dios es la excusa. Dios es la excusa. Porque les decía el domingo, hay un versículo que dice, querer es poder, ¿no? ¿O no es versículo? No. No es versículo. Bueno, no es versículo. ¿Querer qué es? Poder. Ah, no. Te enamorabas del tipo, ese buen mozo del barrio, del colegio, qué sé yo, y no te dejaban salir de casa y te ponían la cita, voy a ver cómo hago. Y lo hacías. O sea, eso no es que papá me pega, mamá me pega, no, sino era que ¿qué? Lo hacías. Y así hicimos muchas cosas. Nos volábamos para una fiesta, no sé qué más cuestiones hacemos, pero para las cosas de Dios somos tan correctos, somos tan naturales, somos tan faltos de fe que todavía colocamos a Dios como excusa para no ir. Es cambio de pensamiento, es cambio de mentalidad y tener la mente de Cristo. Por eso el mensaje se llama Aprendamos de Jesús. La disposición de Jesús debe ser la disposición nuestra. Jesús no puso problemas. Se bajó de la barca. Escúcheme, se bajó de la barca cansado, no tenían tiempo ni para comer, está afligido por la muerte de su primo, está todo lo que hemos tocado. Pero lo motiva el amor hacia las personas. Pudo haberles dicho, déjenme dormir un rato y en la tarde los atiendo. Hubiera sido una buena respuesta. Déjenme descansar un tiempo y... No. Simplemente, ¿qué hizo?
Manos a la obra. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? No dice la Biblia qué estaban haciendo. Tal vez ellos tenían más tiempo para descansar, tenían tiempo para algunas cosas. No dice qué estaban haciendo. Pero cuando llegó el tiempo de actuar, ellos tenían un pretexto. ¿Me estoy haciendo entender? Jesús nunca dijo nada. Cuando recurrió a ellos, ellos dijeron, no, más bien mándelos para la casa, pobre gente, que vaya y compren. En otra palabra dice, 200 denarios no alcanzaría para comprarle pan a esta gente. O sea, la excusa. ¿Por qué no fluimos? Porque vemos las cosas con nuestra lógica, con la mentalidad que todo el mundo lo ve, y porque siempre tenemos una buena excusa. ¿Qué pasaría si las derribáramos? ¿Qué pasaría si nos atreviéramos? ¿Qué pasaría si nosotros realmente pudiéramos romperla y decir sí? Lo hacemos. Les dejo ese planteamiento para esta noche. Atrévase a romper esquemas. Atrévase a ver donde usted no puede ver con sus ojos naturales. Atrévase a hacer aquello donde usted sabe que sus fuerzas no alcanzan. Porque si es para Dios, usted mismo va a ser el primer sorprendido. Ahí es donde se mueve Dios. Ahí es donde la grandeza de Dios es relevante y nuestra naturaleza, una naturaleza simplemente apocada. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude realmente a hacer las cosas a la manera de Jesús. Por un momento cierre sus ojos. Usted que está en casa también. Y discúlpeme esta noche increparle y preguntarle, ¿qué es lo que tú tienes de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Que no te atreves a fluir en ello, que no te atreves a sacarlo. Tal vez has sentido el querer, pero estás ahí, estático, pensando cómo resolver o simplemente viendo y diciendo, pobre gente, cómo sufren. Tal vez hoy Dios quiere que nosotros nos movamos. Y ese tal vez lo digo porque no quiero de ninguna manera que usted se sienta obligado por las palabras que Dios ha puesto en mi boca. Es su decisión y Dios nunca te va a obligar a nada. Dios está contando contigo para algo grande. Dios está esperando que te muevas de una manera diferente como estás acostumbrado a hacerlo. Y que entres en el caudal de lo sobrenatural, que entres en la grandeza de su espíritu, para que puedas realmente ver cómo aquello que parece hoy poco es más que suficiente, ver cómo aquello que a los ojos de los demás no alcanza, va a sobrar, siempre va a sobrar. Padre, oro en el nombre de Jesús, para que los dones y talentos, la gracia y los recursos que has puesto en nuestra vida, Señor, sean llevados no solamente para bendecir nuestra vida y nuestra casa, sino a aquellos que están a nuestro lado. Para que como Jesús podamos tener compasión y dejemos las excusas, los pretextos y demos lo mejor de nosotros, Señor. Hable con Dios y dígale, Señor, usa mi vida. Dígale, Señor, úsame, por favor, de una manera especial. Que en el nombre de Jesús
yo pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. Gracias, poderoso gigante. Gracias, Rey. En Cristo el Salvador. Amén y amén.